Buenas tardes, profe. Mi nombre es Juan Esteban Gutiérrez Hernández, código 2021-119660. En esta parte del video sustentaré la primera parte de la práctica número 2, que se centra en el método gráfico y de regresiones para determinar ecuaciones particulares. Como bien se dice en el resumen, en esta práctica nos centramos en una serie de datos dispersos y como objetivo buscamos hallar una línea recta, una función lineal que sea equidistante a nuestros datos, y a eso le llamaremos una regresión. Para realizar esto, utilizaremos dos métodos: el método gráfico, y que es una aproximación, y el método de regresión, el cual viene siendo el más exacto en cuanto a una línea recta que describa esa dispersión de datos. En cuanto a la introducción de esta práctica, este informe buscará las regresiones, es decir, esas líneas rectas que describan esos datos dispersos. Una regresión la podemos definir como una técnica de modelado estadístico para describir una variable de respuesta continua como una función de una o varias predictorias, y que además puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos, analizar datos experimentales, financieros, biológicos o físicos, como en este caso. Este tipo de regresiones tiene muchas aplicaciones, y para realizar esta práctica utilizamos las herramientas de Excel y tablas que nos permitan, con simplemente meter nuestros datos, nuestras coordenadas, pues configurando las tablas, que el Excel mismo nos halle la pendiente y el corte con el eje Y. El objetivo que buscamos es conocer las herramientas que se tienen para llevar a cabo un método científico o un método físico, como en este caso, y obtener las habilidades necesarias para encontrar funciones o ecuaciones que describan comportamientos de datos dispersos. Entonces, les venía hablando de que eran dos métodos. El primero es el análisis gráfico. En ese análisis gráfico siempre se busca un comportamiento lineal, ¿cierto? En el de regresiones también. Ese comportamiento lineal, dicho de manera fácil, es una función o una recta que describa la siguiente forma: y es igual a más bx, siendo a el corte con el eje y b la pendiente. Para esto, pues localizamos nuestros puntos, obtenemos nuestras coordenadas, hallamos nuestra pendiente y el corte con el eje y esto lo hacemos utilizando esta ecuación de acá. B promedio, B siendo la pendiente, es igual a las sumatorias de las pendientes sobre el número de datos. Para hallar esta ecuación, nosotros utilizamos las tablas de Excel, como en este caso, donde en el método gráfico hicimos dos casillas para introducir nuestros datos de X y de Y, y para hallar la pendiente, entonces utilizamos de a dos parejas de datos hallando la pendiente, por eso hay 6 pendientes y 7 parejas de datos. Para hallar la B, entonces lo que hacemos es, como buscamos un comportamiento lineal, como les decía al principio, entonces lo que hacemos es despejar la B minúscula, en este caso es la A, entonces sería Y menos la pendiente por el valor de X. De esta manera, utilizamos las tablas de Excel, lo configuramos y obtenemos las pendientes de cada dos parejas de datos. Por eso tenemos 100. Utilizando las configuraciones de Excel, entonces hallamos la pendiente de cada pareja de datos y hallamos los promedios. Entonces, utilizando esta fórmula, hacemos las sumatorias de los datos, lo dividimos en el número de datos, y entonces obtenemos el B promedio, que sería la pendiente promedio. Para hallar el B, que en este caso sería el corte con el eje X, utilizamos la ecuación del comportamiento lineal. El comportamiento lineal se viene explicando aquí también en la parte de la práctica, es la búsqueda de una función lineal que describa ese conjunto de datos dispersos. ¿Sí? Entonces estos comportamientos no lineales los debemos reducir a una línea recta, de allí el nombre linealizable, para un completo análisis de datos experimentales, ¿cierto? En búsqueda de ese comportamiento lineal, entonces encontramos el segundo método, que son las regresiones, que se puede definir como esa técnica estadística de las que le hablé al principio.
De esta manera podemos obtener tendencias polinómicas que se emplean en programas de computación o en aproximaciones que son útiles para el análisis de datos o el análisis de sucesos físicos o estadísticos. Para hallar estas regresiones utilizamos las siguientes fórmulas. Esta para hallar la pendiente y esta para hallar el corte con el eje Y. Entonces, utilizando nuevamente nuestra herramienta de Excel, que es práctica en este caso porque aunque son diferentes ejercicios, son las mismas funciones, entonces son las mismas ecuaciones, entonces podemos cambiar las coordenadas y el Excel nos facilitaría el trabajo al hallar la pendiente y el corte con el eje Y. Entonces tenemos, en cuanto al método de regresiones, nuestra casilla para las coordenadas de X, coordenadas de Y, las multiplicaciones entre X y Y, N, número de datos. En cuanto a la B, que sería el corte con el eje Y, entonces sería despejarla de la ecuación de comportamiento lineal, pero con el cambio de que utilizamos los promedios, ¿cierto? Igual que en el método anterior, utilizamos los promedios de Y y los promedios de X y la pendiente que obtenemos también. Entonces lo que hacemos aquí es que para hallar la pendiente, configuramos de tal manera que las casillas de aquí nos coincidan con la fórmula aquí de la izquierda. Y para la B hicimos lo mismo. Como vemos, estos datos son muy parecidos, los de estas tablas, deben ser muy cercanos, eh, porque describen la misma fórmula, ¿cierto? Hay un error porcentual, pues, relativamente pequeño, y entonces lo que hacemos es, obteniendo ya ese valor de m y de b, construimos nuestra ecuación o nuestra función ya de la recta, entonces utilizando la ecuación del comportamiento lineal. Entonces sería y igual a m por x, entonces sería menos 4,2685x más el valor de b, que es el corte con el eje y, o sea, más 2,6269. Para entender esto de una manera un poco más didáctica, entonces utilizamos el aplicativo que se nos sugiere en la guía, en la práctica, y es el de PHE de la Universidad de Colorado. Entonces ponemos nuestros datos que tengan la cualidad de que tengan el potencial de que se puedan describir de una manera lineal, aunque están dispersos. Utilizamos la función de curva, en este caso lineal, y pues la curva intentará describir esos datos dispersos a medida que los pongamos, ¿cierto? De una manera aproximada. Y esta sería la fórmula de Y con la pendiente y con el corte con el eje B. Si los introducimos esas coordenadas en Excel, nos dará este valor o un valor cercano a este, ¿cierto? Según el método que utilicemos. Esto en cuanto a los métodos que podemos utilizar en estos casos, ¿cierto? En la siguiente parte de la guía, entonces, en cuanto al procedimiento de realización, pues en la etapa de simulación describimos cómo ingresamos a esta plataforma de la Universidad de Colorado, los pasos que dimos, también las diferentes opciones que se nos presentan para poner estos datos y para describir las curvas o las líneas rectas en este caso. En cuanto al desarrollo de los ejercicios que se proponen en la práctica, pues ya mi compañero los explicará a mayor profundidad. Bueno, buen día, profe. Esta es la sustentación, la segunda parte de la práctica número 2, que es método gráfico y regresiones para determinar ecuaciones particulares. Hallar del aplicativo de la Universidad de Colorado, un simulador, es este de aquí, que nos va a ayudar para recolectar algunos datos y también para confirmar la tendencia lineal de nuestros datos dispersos. Seguimos. El desarrollo de la práctica. Teníamos tres ejercicios. Entonces, el primero sería, bueno, sería el primer móvil o la primera partícula, vaya. Lo hicimos tanto por el método gráfico también como por el método de regresión. Entonces, en un experimento de un cuerpo en movimiento, se obtuvieron los siguientes datos de distancia recorrida en centímetros y tiempo empleado en segundos. Tenga en cuenta que el tiempo es la variable independiente, por lo tanto debe ubicarse en el eje X. Y se recogen los siguientes datos, aquí mostrados en la tabla 1, se pueden observar. Estos los obtuvimos al azar, totalmente al azar,
poner 7 datos, 7 puntos dispersos y empezar a hacer nuestra solución. Aquí los podemos ver para que los aprecien, los 7 datos. Y luego los graficamos en papel milimetrado. Entonces esta sería la gráfica junto con los datos dispersos, el tiempo en el eje X y la posición en el eje Y. Básicamente este es el movimiento de nuestro primer móvil. Entonces, el objetivo de este ejercicio del primero de la regresión es hallar la ecuación particular que describa la tendencia lineal del movimiento, vaya. Entonces, bueno, aquí podemos observar en papel milimetrado la gráfica. Sin embargo, para mayor comodidad, se tabularon los datos a un Excel, todos los valores, lo que son M, B, sí, la pendiente, el punto de corte. Entonces, lo podemos ver en la tabla 1, 2. Entonces, aquí tenemos los puntos X y Y. Son exactamente los mismos puntos y aplicando la fórmula de la pendiente y, bueno, despejando de la ecuación y igual a mx más b, pues hallamos también el punto B. Esto lo podemos ver en nuestra primera simulación. Básicamente esto sería esto. Aquí tenemos, bueno, las ecuaciones de la pendiente. Esto por el método gráfico, vaya. Entonces, esto es por el método gráfico, cabe aclarar, ¿no? Eh, y bueno, entonces tenemos que por lectura directa A, que vendría siendo B, bueno, es la sumatoria de A. Entonces la sumatoria la sumatoria de B vendría siendo A, tenemos 1,8785 y la ecuación particular, que sería la forma de mx más b, o bueno, aquí sería b más mx, tenemos esta la ecuación, y esta ecuación supone el comportamiento de nuestra gráfica, de nuestra función lineal que describe el movimiento de estos datos, ¿no? La dispersión. Entonces, bueno, si continuamos, podemos observar, se puede observar aquí, el movimiento de la partícula ya por el método de regresión. Aquí podemos ver la línea naranja, es la tendencia lineal de estos puntos. Sin embargo, esto es una aproximación. ¿Por qué? Porque el método gráfico no es totalmente preciso y tiene cierto margen de error, que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, esta por el método gráfico es una aproximación. De hecho, para que se pueda observar mejor, lo vemos en la gráfica 1, aquí en el Excel. Entonces, tenemos nuestro eje X en segundos, eje Y en centímetros, la posición, y aquí tenemos nuestra gráfica. Básicamente son los puntos que ya habíamos recolectado al azar y esta sería la tendencia lineal. Bueno, siguiendo, eh, eh, continuamos el mismo ejercicio, los mismos datos, el mismo móvil, pero entonces vamos a tratar de hallar esta función lineal por el método de regresión. Por el método de regresión mi compañero ya lo había explicado, que bueno, hago un inciso para mostrar, bueno, básicamente las ecuaciones de las que nos apoyamos. Básicamente por el método de regresión seguimos estas ecuaciones de la pendiente y de la ecuación particular. Esta ecuación de la pendiente, bueno, pues sugiere, o sea, llega a ser una forma mucho más precisa que por el método gráfico. Bueno, continuamos con nuestro ejercicio, aquí estaba. Entonces, por el método gráfico hicimos lo mismo. Entonces tenemos x, y, los mismos puntos, la multiplicación de x por y, x al cuadrado y las sumatorias. Aquí tenemos n, que es el número de datos recogidos, m pendiente y b, pues el punto de corte. Aquí lo podemos apreciar también con todas las ecuaciones, las sumatorias, las ecuaciones. Aquí está la de la pendiente, que ya, bueno, ya había hecho un inciso para explicar cómo era más o menos. Y la pendiente, que básicamente es despejando la función y es igual a mx más b. Ahora, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos que m y b, en este caso, tenemos m y b, no son iguales. Por ejemplo, b es 1,87 y aquí es 1,81. No son del todo, no son precisamente iguales, deberían serlo, pero como ya habíamos hablado que el método gráfico tiene un error porcentual,
Entonces, a esto se debe pues que haya esta diferencia y se nota mucho más en M es 0,7 y aquí es 1,1. Entonces estamos hablando que por el método de regresión obtenemos una ecuación mucho más acertada. Bueno, entonces tenemos que A es igual a la sumatoria de B, o sea 1,8, B 0,7 que sería la pendiente en este caso, y la ecuación particular aquí la tenemos. Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones particulares, por el método gráfico y por el método de regresión. Se puede observar que hay mínimas diferencias y esto también obviamente nos influye al momento de graficar. Aquí pues podemos apreciar la gráfica. Esto sería por el método de regresión. Ahora, si lo comparamos, si venimos aquí, entonces observamos esta gráfica, que sería por el método de gráfico, respecto al método de regresión, vemos que esta gráfica describe mucho mejor el comportamiento de los datos. Es mucho más acertada y de hecho, aquí esto se puede hacer fácilmente en el Excel. Si le damos a línea de tendencia, este es por el método gráfico, ¿no? De los datos recolectados, el Excel automáticamente lo que nos va a hacer es la función que describa mucho mejor los datos. Y vamos a ver qué es esta línea. Se puede observar, ¿sí? Es esta verdecita. Entonces, tenemos esta línea naranja, que es básicamente la función que obtuvimos mediante el método gráfico respecto a la línea verde que debería ser la, la correcta, vaya, o sea, la más aproximada. Volviendo a nuestro Word, entonces, estos serían el primer ejercicio y nos dejan unas inquietudes y unas interrogantes. Entonces, ¿qué significado físico tiene la pendiente de la recta en el caso particular del movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, entonces aquí básicamente lo que nos preguntan es ¿qué significa la pendiente en un movimiento? Vaya, en este caso el rectilíneo uniforme y bueno, la pendiente pues vendría siendo la velocidad, ¿no? Entonces, en la gráfica por aquí, por ejemplo, la pendiente viene siendo la velocidad del móvil, ya que estamos en tiempo de segundos y en posición. Recordando la fórmula de velocidad, pues la pendiente es velocidad. Aplicación de análisis dimensional. Primero vamos a enfocarnos en que este eje de coordenadas está enfocado en Y, que Y vendría a ser igual a la posición y X vendría a ser el tiempo. Eso quiere decir que cada punto tiene una coordenada de tiempo y una coordenada de distancia, ¿sí? Entonces, para el análisis dimensional, lo que dije, que cada una tiene componente de distancia y una componente de tiempo, respectivamente. Entonces, centímetros, las dimensiones del centímetro y del segundo vendría siendo la longitud y el tiempo, respectivamente. Y como lo dije, cada par de coordenadas tendría su componente que en centímetros, en longitud y su componente en tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que vendría a ser una coordenada de L y de T, respectivamente. Entonces, para hallar la pendiente, lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos que la pendiente es igual a la Y final menos la Y inicial. Y vendría siendo, como dije anteriormente, sería su dimensión vendría a ser la longitud, entonces L menos L, y X vendría a ser una componente de tiempo, ¿sí? Su dimensión vendría siendo la T. Y como en análisis dimensional cuando se restan magnitudes nos da la misma magnitud, eso quiere decir que L es igual a L, que es lo que representamos acá. De esta manera nos quedaría que la magnitud es LT a la menos 1. Nos dicen que más adelante tenemos que hallar la pendiente promedio, que esto es igual a la sumatoria de la primera pendiente más la segunda más la tercera más la cuarta más la quinta más la sexta dividido en n. N es adimensional ya que es un número de valores, pues vendría siendo 1. Y como dije, en análisis dimensional, cuando uno resta una dimensión, pues le da la misma dimensión. Entonces, la magnitud,
La pendiente promedio vendría a ser LT a la menos 1. Con B hacemos exactamente lo mismo. Lo que hacemos es la fórmula de B es igual a Y menos la pendiente por X. Sabemos que B es igual a L. La pendiente, como ya la llamamos, es LT a la menos 1 y Tx, que es una componente de tiempo. Eso nos daría que las dimensiones de B son la longitud respectivamente. Y ya teniendo estas dimensiones planteadas, ahí acá hablamos también del el B promedio, que como dije es lo mismo que la pendiente, B1 más B2 dividido en un n de valores. Como esa dimensional sería 1, no afecta en nada la ecuación y la dimensión, entonces vendría a ser L, las magnitudes de las dimensiones de B promedio vendría a ser L. Y acá en la fórmula ya de la ecuación lineal despejamos ya los valores que conocimos y cómo los obtuvimos. Esto nos da que y es igual, y nos da igual a una dimensión de L. Para el método del segundo método, por método de regresiones, hacemos lo mismo, que es en este método lo que cambia es la pendiente, como se halla la pendiente, pues es más exacta. Entonces la sumatoria de x por y, la sumatoria de x y y, las dimensiones, como dije, de x es t y de y es longitud, no, de x es t y de y es l. Y la sumatoria es una suma completamente normal, entonces sería lt más lt y así. Pero entonces, como es análisis dimensional, vendría siendo lo mismo, LT. Y entonces, lo mismo, las sumatorias de X vendría a ser T más T más T. Las dimensiones de Y serían, las sumatorias de Y vendría a ser Y más Y más Y, que es igual a L más L más L igual a LL. Acá los que hicimos con los cuadrados es simplemente estos cuadrados afectan a x, entonces como vemos acá lo que hicimos es elevarlo al cuadrado, t al cuadrado, y eso vendría siendo la sumatoria de los x entre paréntesis y se le dan al cuadrado, pero como todas las x tienen la misma dimensión, es igual a t al cuadrado. Acá hicimos exactamente lo mismo que en el paso anterior, y ya esto reemplazándolo en la fórmula nos da lo siguiente, nos da esto reemplazando sumatoria de xy, sumatoria de sumatoria de x por sumatoria de xy, y acá n como dije es adimensional, entonces se coloca 1, lo mismo acá se coloca 1, y ya sabiendo que esto es igual, entonces esto lo colocamos una vez, pasamos el t al cuadrado y quedaría lt a la menos 1. Y ya después se efectuaría lo mismo que en el método gráfico. Por eso no le simplificamos, porque el siguiente paso lo único que cambia es cómo se halla la pendiente en ambos. En el método gráfico. Entonces aquí tenemos que A tiene este valor 0,067 de error porcentual y B tiene 0,68. A esto es lo que me refiero en que el método gráfico no es del todo preciso, es mucho mejor fiarse del método de regresión como tal. Bueno, siguiendo, tenemos un segundo móvil y hicimos exactamente lo mismo. Entonces tenemos tiempo en segundos y L en centímetros. Tenemos exactamente otros 7 datos dispersos totalmente al azar. Nos ayudamos del aplicativo, obviamente. Básicamente lo que hicimos fue cambiar esto. Dieron exactamente los mismos pasos. Se dibujó se dibujó los puntos, se graficaron en el papel milimetrado. Aquí se puede apreciar. Bueno, se hicieron exactamente por lo mismo por el método gráfico. Entonces tenemos la lectura de A, la lectura de la pendiente y B por el método gráfico, las sumatorias,
y se tiene que A sería igual a sumatorias de B, 0,3488 y la ecuación particular quedaría de esta forma. ¿Vale? Entonces, en este ejercicio nosotros lo que tratamos fue dejar puntos mucho más dispersos para ver cómo se comportaba pues nuestra recta. Entonces aquí podemos verlo, vamos a nuestro Excel, la gráfica 3, por el método gráfico y aquí apreciamos. Respecto a la gráfica 4, que mire cómo la gráfica 4 describe pues mucho mejor el comportamiento de los puntos. De hecho, si en este caso vamos a hacer lo mismo, damos una línea de tendencia a los datos recolectados, nos va a generar exactamente esta que es la misma que esta. De hecho, apenas si cambia, ¿no? Es igualita. Bueno. La figura 2, bueno, esto sería por el método gráfico. Luego cambiamos al método de regresión, encontramos A sumatorias de B, que sería B, la ecuación particular, o sea, la ecuación en la forma y es igual a mx más b, y se grafica. Bueno, como ya se había observado, se observa una mayor precisión en el método de regresión, ya que la recta es perfectamente equidistante a los puntos a analizar. Efectivamente. Bueno, y ya por terminar, hicimos una última práctica, un último experimento, el tercer móvil, y como se ha venido haciendo, otra vez fuimos a nuestro aplicativo, colocamos 7 puntos al azar totalmente dispersos y recolectamos los datos, los tabulamos como la tabla 3,1 y aquí los vemos. Esta sería la gráfica en papel milimetrado, la gráfica puño y letra. Estos serían los puntos. Todo se ve claramente que la pendiente es negativa. Bueno, o sea, sí, se intuye de lógica que pues al momento de hacer nuestra tendencia lineal nos va a dar una pendiente negativa. Y bueno, esto es por el método gráfico, exactamente lo mismo y efectivamente tenemos que nuestra pendiente es menos 4,26, bueno, y sumatorias de B es 2,6. Entonces, lectura directa A, que son sumatorias de B, digo A, que son sumatorias sí, de B, nos da 2,62, que vendría siendo el punto de corte, y la ecuación particular sería mx más b, o sea, la pendiente por la variable, y tendríamos esta ecuación particular. Graficando en Excel otra vez, nos vamos a la simulación número 3, aquí tenemos nuestros datos, y esta sería la gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, precisamente en el informe no nos pedían hallar este ejercicio por el método de regresiones. Sin embargo, pues nosotros lo hicimos y esta sería la gráfica que mejor por regresiones, que obviamente se ajusta mejor a lo que nosotros estamos buscando. Esta sería la comparación de la gráfica por el método gráfico. Y otra vez por tendencia lineal, aquí podemos observar, aquí está, o sea, en este ejercicio, ya la diferencia sí es muy clara, es bastante clara, es bastante evidente. Se ve la línea naranja que tiene una pendiente totalmente diferente a la línea en verde claro, que es la que debería ser. Bueno, básicamente esto. Tendríamos también a lo último una lista de figuras, bueno, una lista de figuras y tablas. Aquí están, es un índice. Una lista de ecuaciones. Estas serían las ecuaciones que utilizamos para llevar a cabo nuestra práctica. Y las conclusiones. Luego de llevar a cabo la práctica se concluye que las regresiones o rectas de tendencia son muy relevantes a la hora de llevar cualquier método científico, en este caso una práctica de laboratorio en física. Bueno, como es de suponer, este tema de regresiones, bueno, es un tema estadístico, sin embargo, en cualquier ámbito científico, ya sea biología, matemáticas, lo que sea, física, precisamente, lo necesitamos en cualquier experimento, cualquier recolección de datos. Este tema de regresiones es bastante importante. Básicamente el objetivo también de este informe es como marcar unas bases a futuro
respecto a lo que, sí, en lo que nos vamos a desarrollar, que son temas científicos, lo que es física, matemáticas, cálculo. Bueno, en el momento de que uno haga una práctica, un experimento, recolecte datos, eh, podemos analizarlos de una mejor manera, ¿sí? Tener ya una idea clara de lo que estamos viendo respecto, gracias a nuestras regresiones. Bueno, las regresiones son la herramienta de cualquier persona que quiera hacer un estudio, lo que ya habíamos dicho, y quiera compartir sus resultados al mundo, ya que esta herramienta estadística facilita el análisis del tema que se propone estudiar. De igual modo, se puede observar la gran diferencia, esto sería otro punto a destacar, que se observa la diferencia entre el método gráfico y el método de regresión. Se evidencia que obviamente el método gráfico, ya lo hemos mencionado, tiene un error porcentual que a veces puede ser muy notorio. Entonces, lo que se recomienda, bueno, al menos a lo que concluimos, es que bueno, este método gráfico se podría utilizar eh, por así decirlo, en una práctica para eliminar de un proyecto, por así decirlo, ¿no? Si uno tiene una idea, puede utilizar un método gráfico que al fin y al cabo solo son sumas, son sumatorias, y como hacerse una idea vaga de qué es lo que cuáles son los resultados de nuestra práctica, por así decirlo. Sin embargo, pues no se recomienda pues usar esto porque pues tiene ciertos errores porcentuales. Y por último la referencia que también, bueno, primero el aplicativo, luego método gráfico y de regresiones para determinar ecuaciones. El marco teórico, pues nos apoyamos del material que nos suministraron y aparte, pues estuvimos viendo la teoría por ahí en diferentes páginas. Esto sería todo por la práctica número 2 de regresiones.